Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Bueno, como les decía, la primera entrevista de hoy se relaciona con efectivamente algo que nos quisiéramos estar conversando, que nos quisiéramos que hubiera sucedido, ¿no es cierto? Nos habíamos librado aquí en el centro, en la zona sur, digamos, de Latinoamérica, pero en particular en nuestro país, no así en Argentina, de los incendios forestales. Estábamos viendo lo que estaba pasando en Argentina con mucha preocupación, pero afortunadamente en Chile hace un rato teníamos contenido los focos y la expansión de los focos, y durante varios años podíamos decir que había un retroceso en las hectáreas quemadas para la cantidad de focos que se encendían, o sea, había una rápida contención. Sin embargo, el fin de semana pasado vimos con mucho dolor como una ciudad entera, como es Lirquén, por ejemplo, yo soy de la región del Biobío, así que conozco Lirquén, no es un pueblito chico, es una ciudad, además, con una larga historia, Lirquén, Penco, toda esa zona de Tomé, y vemos cómo fue arrasada completa y otras zonas también, ¿no es cierto? Estamos hablando hoy día de 38.000 hectáreas, de más de 7.000 personas damnificadas y, por supuesto, 20 fallecidos. Y eso es dramático. Y la conversación que queremos sostener ahora tiene que ver con, por una parte, cómo se pueden recuperar esos territorios de una manera sostenible, y entendiendo que la sostenibilidad implica, por una parte, todo lo que tiene que ver con la tierra misma, ¿no es cierto?, con que efectivamente sean territorios resilientes a nuevas situaciones en un contexto mundial y planetario de una crisis climática que en algunos aspectos ya no va a retroceder, en otros todavía tenemos la oportunidad de parar, pero por otro lado implica también consideraciones sociales que son muy importantes. Y por otro lado, cómo prevenir, y eso también es relevante. Se está expandiendo, las ciudades se están urbanizando sus zonas rurales, hay gente que se traslada de una zona a otra, que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las autoridades, pero que hay que tener en cuenta también desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, personal, cuando construimos un espacio, cuando buscamos un nuevo lugar para habitar. Lo vamos a conversar con Loreto Layton, que es decana de la Facultad de Arquitectura, de Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, lidera iniciativas académicas que conectan la enseñanza con la innovación, la arquitectura sostenible, la regeneración urbana y el impacto social. Además, Loreto, eres cofundadora de Beach Lion Arquitecto, un estudio que ha sido premiado precisamente con algunos proyectos que integran arquitectura y territorio. Así que, por una parte, felicitaciones, y por otra parte, muchas gracias por estar aquí, Loreto, conversando esto. Muchas gracias, Lucía. Dijiste Loreto Layton y es Lion. Pero no importa. De veras, sí, me puse una E de más. No aparte que mencioné que era Lion Arquitecto. Por eso no corregí. Sí, muchas gracias. No, pero muchas gracias a ti por la invitación. Estoy hoy en día aquí, bueno, como a nombre de la Facultad de Arquitectura y Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, donde estamos hoy día en un proceso súper importante de admisión, así que muy bienvenidos todos nuestros estudiantes nuevos, esperándolos, porque además estamos nosotros en un campus precioso acá en un edificio patrimonial en Los Leones, que los invitamos a todos a conocerlo, porque es increíble el lugar donde estamos. Y bueno, también representación de mi oficina, en la cual me ha tocado trabajar mucho en estos temas que tienen que ver con arquitectura y territorio y comunidades, que también es algo muy importante y en lo cual también trabajamos mucho en la universidad, porque nos importa trabajar en proyectos reales que impactan a comunidades y que realmente pueden generar cambios en la vida de las personas. Perfecto, Loreto. Y desde tu formación y de tu interés, ¿no es cierto?, en esto de la arquitectura sostenible, primero, ¿qué piensas, qué reflexionas, qué ves cuando ves escenarios como los que vimos la semana pasada? Bueno, es terrible, sobre todo por la cantidad de gente afectada que vemos hoy en día y por la cantidad también de tierra que vemos que se incendia, ¿cierto? Mucho, incluso parques nacionales. Pero quiero decir que los incendios ya tenemos que pensar en Chile que son casi estructuralmente parte de nuestra región. Yo diría que nuestra región tiene similitudes quizás con el norte de Norteamérica, digamos, con la parte oeste, con California, donde los últimos años, yo diría los últimos 20 años, 10 años, hemos tenido sistemáticamente más y más incendios. Estoy de acuerdo que quizás estos últimos 2, 3 años, después de este gran incendio que tuvimos hace 4 o 5 años, ya no recuerdo exactamente el año, haber sido el 2021 por ahí, ha sido menor, pero tenemos que tener en mente que somos un país vulnerable a los incendios. Y en ese sentido, yo creo que el prevenir es algo esencial, ¿ya? No podemos cerrar los ojos que la mayoría de estos incendios, muchos de ellos son intencionales. Claro. Entonces, creo que la primera forma de prevenir es la educación. Yo creo que ahí hay un gran tema. Necesitamos educar a la sociedad, a nuestras comunidades, no solamente en
en que tienen que estar, digamos, obviamente que preocupados, pero también de poder ellos mismos fiscalizar. O sea, nosotros entendemos que el Estado y las gobernaciones, etcétera, tienen una preocupación, e incluso el privado, que tiene que estar ahí, que es parte de la prevención, pero también las comunidades, nosotros tenemos que ser parte de esa prevención, y eso está en la educación. Nosotros tenemos que tener alerta, tenemos que educar en prevención, cómo se hace también. Eso es muy importante. Creo que es la primera, es como se dice, la primera detección, ¿cierto? Claro. Muchas veces viene de gente que vive ahí, cercana. Después de eso, en cuanto a evitar, bueno, hay varias formas de evitar. Hoy en día las más conocidas son estaciones de monitoreo. Ya deberíamos tener en Chile, y creo que ya se está avanzando bastante en eso, planos, digamos, territoriales de detección de lugares más susceptibles a los incendios. En esos lugares es importante tener hoy en día centros de monitoreo, tanto de CONAF, con privados. Yo creo que hoy día también los privados que se relacionan además con cultivos, digamos, que de bosques, etcétera, tienen que relacionarse, y se relacionan hoy día, trabajan mano a mano, digamos, con CONAF, bomberos y las gobernaciones. Entonces es importante empezar a tener una red de centros de monitoreo, ¿ya? Que yo creo que eso también ayudaría mucho a prevenir. Junto con eso, también hay estrategias de prevención sustentable que hoy en día se están trabajando en otras partes del mundo, y creo que sería importante empezar a ocupar, digamos, en lugares que ya sabemos que pueden ser, digamos, muy dañinos, sobre todo cuando dañan a comunidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros este año trabajamos con unos estudiantes en el Parque Nacional Nonguén, justamente en esta misma área. Cómo prevenir incendios y cómo prevenir que no llegaran a comunidades. Y uno de los proyectos que salió, que es un sistema que ocupan en Australia, muy interesante, que ocupan cabras, ¿ya? Las cabras mira, tienen un nombre, se llaman cabras criollas, y se llama biopastoreo el sistema. Es súper interesante porque lo que hacen es que estas cabras que se van moviendo, digamos, por un área que se define, que en este caso vendría a ser como, en el caso del parque, por ejemplo, y a ser el anillo colindante con donde deja de ser parque, digamos, y empiezan las comunidades a estar más cercanas. Este anillo se empieza a mantener con estas cabras que van como haciendo una barrera de cortafuego natural, ¿cierto? Como la cabra se come todo. Van comiendo todo aquello que en escenarios de incendio y sequía se convierten en combustible. En combustible, exactamente. Entonces lo que comen estas cabras, supuestamente, este biocombustible vegetal que y generan estas barreras de cortafuego naturales que se van, y las cabras, la idea es que este biopastoreo se vaya moviendo con los meses, cosa que también sea muy definida la área en la que ellas puedan estar, preservando los bosques o los parques nacionales, que es lo que nosotros queremos preservar. Entonces, hoy en día en el mundo hay muchas formas de prevenir, y creo que ya tenemos que empezar a trabajar en esa forma. Claro, estoy pensando como nos reconocíamos como país de terremotos, puede que lo sigamos siendo, pero nuestra legislación es de punta en términos de legislación y educación, en términos de cómo construir las regulaciones. Y quizás necesitamos incorporar más precisamente en la normativa y en la educación esto que tiene que ver con los incendios que tú señalas que llegaron para quedarse, que hay zonas que van a ser más vulnerables que otras, y que la nuestra en el Cono Sur es particularmente vulnerable por la combinación de viento y altas temperaturas. Sí, estaba pensando claro, lo que yo decía al principio. Hoy día, estos últimos 3 años, lo que pasaba es que, pese a que había más focos de incendio, se quemaban menos hectáreas, entre otras cosas porque efectivamente CONAF desarrolló un protocolo que lo que hace es identificar dónde se van a producir estas como cualidades, estas características, el 30-30-30, por ejemplo, y que se habla de alta temperatura, alto viento y poca humedad, que sería favorable para la expansión de un incendio si se generara. Entonces, distribuyen a las brigadas y a los bomberos, están alerta para que efectivamente se controle aquello. Pero algo distinto es, y esto es súper importante señalarlo, para ir despejando algunos de los temas, cuando esos focos son intencionales y lo que se hace. Mira, escuché al intendente Yacaman, intendente, le digo yo, gobernador en realidad, Sergio Yacaman, de la región del Biobío, y que decía, si uno ve cómo se movilizó el incendio, estas son palabras de él, decía, uno entiende que las personas que hicieron esto sabían lo que iban a provocar. Esto está en investigación, no tenemos por qué darlo por hecho, pero es una posibilidad. El 99% de los incendios de los incendios forestales se produce por acción humana, no
todos, ni la mayoría son intencionales, pero hay que estar también alerta a esa posibilidad. Entonces, súper interesante e importante que tú lo menciones respecto de la educación en fiscalización y en estar atentos, porque tampoco la idea es andar persiguiendo equivocadamente y tomar acciones que nos puedan llevar a cometer otro tipo de delitos por el susto que nos provee. Entonces, educar para tener más o menos claro, importante, educar para nuevas normativas también es relevante. Y lo que te quería preguntar es porque Lirquén es una construcción muy antigua. Lirquén es un pueblo que de larga data en Chile. Entonces yo me imagino que tú ves que ahí hay cosas que quizás en esa época no se necesitaron, pero que hoy día sí se necesitan, desde el punto de vista de la arquitectura. Después volvemos a hablar de los territorios, de los planos urbanos y qué sé yo. Y también, por supuesto, para adelante de prevención sostenible. Desde el punto de vista de la arquitectura, hoy día, además, por ejemplo, tuvimos hace poco una entrevista con un profesor también de la Universidad de San Sebastián, Nicolás del Río, sobre la construcción en madera sostenible, que también es una construcción que a la gente le preocupa porque efectivamente se relaciona, se asocia con incendios. ¿Qué hoy día te dice la arquitectura para evitar, estoy pensando en la reconstrucción o en gente que está construyendo en otras zonas, para evitar que los espacios sean más vulnerables a los incendios? Sí. Bueno, hay una importante pregunta. Yo creo que, claro, la gente cree que por ser de madera se va a incendiar más fácil, pero es peor para los incendios el acero que la madera, por ejemplo, porque el tiempo de quema, digamos, o de que la estructura colapse en madera es mayor, digamos, que en el acero. O sea, el acero va a colapsar más rápido de lo que va a colapsar una estructura de madera en cuanto a salvar vidas, ¿ya? Entonces, no hay que creer que porque es de madera se va a quemar más rápido, no. Yo diría que hoy en día lo peor para temas de combustibles hoy en día son los materiales livianos. Ese es el gran problema. Hoy día la autoconstrucción, los materiales livianos, eso se quema, digamos, en un abrir y cerrar de ojos y son muy combustibles. Entonces, ese tipo de construcciones, sobre todo las construcciones que no son normadas, digamos, hoy día todas las ampliaciones que están fuera de norma, etcétera, generalmente generan más problemas de incendio. ¿Por qué? Porque al estar fuera de norma lo más probable es que esté pegado al vecino de una forma que no debería estar. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que esa casa, por ejemplo, tenga un problema de fuego, rápidamente se va a expandir a la próxima. Entonces, hay que evitar, digamos, todo este tipo de construcciones livianas, fuera de norma, con materiales de alta combustión, como pueden ser plástico, incluso el volcometal, son materiales que colapsan rápidamente, digamos, al fuego. Todos sabemos que cuando hay un incendio lo que siempre queda es la chimenea, ¿cierto? Porque se hacían o de hormigón o de piedra, etcétera. Eso, los materiales nobles son generalmente los que se preservan y sobre todo la madera, el hormigón o la piedra son los que siempre van a quedar. Entonces, tratar de construir bien, con buenas construcciones, con materiales lo más nobles posible, entender también cómo los materiales, su proceso de combustión, cómo es, digamos, y no tenerle susto a la madera. Yo creo que la madera hoy en día es el material del futuro. Obviamente tenemos que saberlo ocupar en la medida que se puede, no por eso tiene que ser todo en madera, pero tenemos que entender que también es muy sustentable, que tiene la menor cantidad de producción de CO2 en cuanto a materiales, pero tampoco tenerle susto también al uso del hormigón y otros materiales que a veces creemos, oye, pero el hormigón es muy poco sostenible. No, es sostenible, sí, produce harta cantidad de CO2 y combustión, digamos, al medio ambiente, pero sin embargo tiene una cosa de que va a durar para siempre. Entonces nosotros podemos pensar también que son construcciones que pueden ser reocupadas, que se van a poder permitir que uno las ocupe varias veces. Entonces hay que saber combinar los materiales. Si voy a hacerme una cabaña en el bosque y que quiero que cuando el día yo me vaya no haya nada, ojalá materiales más tipo madera, estructuras metálicas, cosas medias desmontables que yo pueda hacer que esto que yo hice, digamos, esta huella que dejó el ser humano sean fáciles de sacar y de que no quede esa huella. Pero si son más bien edificios importantes que queremos que duren, que estén ahí en caso de catástrofe, etcétera, es importante ocupar los materiales que sabemos que van a durar y que van a estar ahí en caso de catástrofe. Y reforzando un poco lo que decías tú, yo creo que hemos avanzado. Nosotros cuando hay terremotos hoy en día pasa muy poco, a no ser que haya un tsunami, ¿cierto? Que son cosas que no podemos evitar. Pero sin embargo, cuando hay un incendio vemos que mucha gente queda afectada. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar en esa prevención, sobre todo evitando, digamos, que los incendios lleguen a las personas. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que evitar. Obviamente después tenemos que evitar que los parques nacionales y la vegetación y todo sea afectada, porque eso también nos afecta, pero lo primero es evitar, digamos, que las personas y las comunidades sean afectadas, y para eso tenemos que actuar contra eso. Yo concuerdo contigo que el Lirquén y toda esa zona es una zona preciosa, con mucha identidad, ¿cierto? Porque era una zona industrial, donde
fueron, bueno, Vidrios Litquén, Ovejas Tomé, fueron reconocidos por las industrias que habían ahí. Y son comunidades obreras que crecen en torno a estas industrias, entonces también tienen una identidad muy clara que nosotros deberíamos tratar de preservar, y lamentablemente hoy día ya se están borrando porque se han ido las industrias, y creo que es importante preservar esa identidad porque eso es lo que le daba a la gente como yo soy de ahí. Perfecto. Y desde ese punto de vista, pensando en la reconstrucción, ¿no es cierto? Porque como lo que pasa en muchas catástrofes, hay gente que se va, pero la mayoría de la gente se queda precisamente porque tiene una identidad una historia familiar, vínculos, lazos con el territorio. ¿Qué recomendaciones hay para la reconstrucción? ¿Qué recomendaciones habría que tener en cuenta para la reconstrucción? Bueno, yo creo que la reconstrucción o la recuperación de los territorios post-catástrofe es muy importante. O sea, primero evitar, pero después reconstruir. Justamente yo igual te iba a contar que, para después hablar de la reconstrucción de las viviendas o de la ciudad, primero voy a hablar como la reconstrucción como natural, ¿ya? Justamente nosotros en nuestra oficina hace 2 años estuvimos en la Bienal de Venecia, que se llamaba The Laboratory of the Future, o sea, el laboratorio del futuro, y cómo vamos a vivir en este futuro que viene. Y nosotros como Chile ganamos, digamos, un concurso que se hace y teníamos que representar a Chile en un pabellón. Y nosotros quisimos hablar de que el futuro en Chile era reconstruir las ecologías perdidas y trabajar la arquitectura junto con los territorios. O sea, ya no podíamos pensar la arquitectura en sí mismo, sola, digamos, sino trabajar en conjunto con los territorios donde se ubican. Porque además en Chile es una de nuestras... Nosotros vendemos nuestro territorio. O sea, una de las grandes cualidades que tenemos en Chile es que es muy diverso en cuanto a climas, a tipología, a ecosistemas. Tenemos uno de los paisajes más lindos del mundo, entre el norte, el desierto, y el sur, digamos, con todos los lagos, los fiordes, y llegando hasta la Antártida. O sea, es increíble todo lo que tenemos. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro territorio, trabajar con él, obviamente trabajar con nuestras comunidades, etcétera, pero cuidar, digamos, cómo la comunidad y cómo los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza y con los territorios, porque también son sagrados. También tenemos que saber relacionarnos con ellos. Entonces, la preservación y sobre todo la reconstrucción de muchos territorios perdidos es muy importante. Y bueno, y nosotros quisimos mostrar en esa muestra de que hoy en día hay un ecosistema de trabajos que se están haciendo tanto en arquitectura como en diseño de paisaje, digamos, que están trabajando en conjunto ambos. Por ejemplo, y ahí mostramos varios de los ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos era la reconstrucción de Santa Julia, del Parque Santa Julia, que fue afectado por los incendios del 2021, como, digamos, entre arquitectura y paisaje se estaba reconstruyendo todo un parque. Y en esta muestra mostramos una serie de semillas, tanto nativas como traídas de afuera, que le llamamos semillas pioneras. Hoy en día hay todo un sistema de semillas pioneras que uno puede plantar, digamos, y trabajar para volver a recuperar estos territorios perdidos. Territorios que pueden haber sido afectados no solamente con incendios, territorios que pueden haber sido afectados incluso con mal usos industriales, etc. Y es muy lindo porque esta biorecuperación trabaja desde las bacterias hasta los insectos, hasta una primera capa arbustiva que genera sombra, hasta, digamos, los árboles y el paisaje mismo, recreando paisajes que además sean bonitos, etcétera, para las comunidades. Entonces, yo creo que hay que también, ojalá, tener políticas en ese sentido, en recuperación. ¿Y por qué o cómo una construcción, una arquitectura, un diseño urbanístico de una zona, de un territorio, de una ciudad, hecho en armonía con la naturaleza, podría prevenir también, por ejemplo, la expansión de incendios o de aluviones o de otros efectos del clima extremo? Bueno, eso de todas maneras, porque si trabajamos, digamos, con el paisaje mismo, el territorio, podemos evitar mucho, digamos, el avance de catástrofes. Por ejemplo, creando límites naturales, digamos, de vegetación entre lo que sean construcciones, digamos, de vivienda y terrenos como naturales. Además, bajamos las olas de calor, la naturaleza, todos los árboles, ya sabemos, mientras más verde sea un lugar, bajamos la temperatura, ¿cierto? Y evitamos las olas de calor, por lo mismo evitamos que se produzcan incendios más fáciles. La prevención de todo tipo, o sea, la vegetación ayuda mucho al clima, a la regulación del clima. Si los grandes problemas que vemos hoy en día del cambio climático es porque hemos devastado nuestra vegetación en general en el mundo, nuestros territorios, etcétera. Lo que termina calentando además el agua en los océanos. Exacto. Y eso generando climas extremos. Entonces tenemos que aprender a trabajar hoy en día más con el paisaje, porque no solamente baja las olas de calor, va a ayudar, digamos, de diferentes formas para que no avancen, por ejemplo, los incendios, etcétera, pero también está comprobado que la vegetación, los paisajes, los parques, etcétera, ayudan a la felicidad de las personas. Entonces, no podemos pensar, digamos, en construir
seguir construyendo masas de cemento. No, tiene que ser incorporando la vegetación, el paisaje, lo más posible, y ojalá el paisaje del lugar, del territorio donde somos, porque también eso va a permitir que yo pueda ocupar menos agua donde hay lugares con menos agua, o que ocupe vegetación para más agua en los lugares que hay más agua. Claro. Entonces hay que leer más el territorio también. Perfecto, en el que uno como trabaja. la vegetación endémica, ¿no es cierto? Exacto. Estamos con Loreto Leighton, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, junto a su estudio, Bills Lion Arquitectos, ha recibido varios premios con el desarrollo de proyectos que integran arquitectura y territorio, muy especializada en temas de arquitectura sostenible, regeneración urbana y el impacto social. Ahí te quiero, Pedro, te quiero invitar a pasar a esta otra patita de la sostenibilidad y que tiene que ver la relación entre los proyectos que las autoridades de una zona decidan, por ejemplo, desarrollar para la reconstrucción del Irquén y la comunidad misma que hoy ha sido afectada. ¿Cómo tiene que ser esa participación también? O sea, de todas maneras, yo creo que hay que involucrar lo más posible a las comunidades hoy en día. Y, claro, nos había quedado pendiente conversar de eso anteriormente. Yo creo que, bueno, es importante considerar, por ejemplo, también por la zona, mucho que la madera puede ser un gran material para la reconstrucción. Uno que permite construcciones mucho más rápidas, más sostenibles. Hoy en día nosotros en la San Sebastián estamos trabajando un proyecto súper interesante con pymes locales que se llama Blocus, que es un tipo de vivienda prefabricada que trabaja como una especie como si fuera Legos. Entonces a través de paneles se van uniendo y uno va como haciendo su propia casa como con un Lego bastante didáctico. Y bueno, y estamos trabajando con Corfo en este proyecto. Esperamos que pueda avanzar lo más posible porque ha sido interesante porque hemos involucrado a las pymes como forma de que ellos sean los que producen estos paneles y los puedan vender, digamos, fácilmente a las personas y tengan una fácil llegada a las personas para poder como construir sus viviendas. Así que yo creo que la madera, sobre todo en esta zona maderera, que hoy en día va a ser casi parte de su identidad, como lo fueron anteriormente las grandes industrias que hablamos, yo creo que su identidad hoy en día está dada por la madera y por esta zona maderera, entonces creo que es importante que ellos empiecen a ocupar este material, un material muy noble, muy sostenible, y que también es cálido para las personas. De ahí volvemos como a esa idea de que hace más felices a las personas, entonces creo que es un material importante que ocupen. Después de eso, también creo que es importante la planificación. Yo creo que en este tipo de catástrofes, obviamente que uno tiene que dar una reacción rápida de vivienda y de poder darle a la gente un lugar donde estar, pero también hay que aprovecharse de estos sucesos para poder también armar algo planificado y bien hecho. O sea, tenemos que pensar que el nuevo Lirquén tiene que tener espacios comunitarios lindos, de encuentro, plazas, espacios verdes, equipamiento, etcétera. O sea, tenemos que pensar ojalá en un ecosistema lo más sostenible posible, donde ellos tengan equipamiento, áreas verdes, lugares comunitarios, lugares de encuentro. Hoy en día tenemos que pensar que el futuro también está en vivir en comunidad. No podemos pensar en seguir viviendo solo. En ese vivir en comunidad, los espacios comunes creo que son fundamentales. Y las áreas verdes, los territorios, ayudan mucho también a poder ambientar y, digamos, reunir a esas comunidades. Perfecto. Loreto, antes de terminar, ¿algún mensaje ya pensando no solamente en la reconstrucción de ese territorio afectado, damnificado por los incendios, sino que también en la prevención y en la visión de la construcción hacia un futuro en el país, relacionado precisamente con la prevención ante fenómenos climáticos extremos? Bueno, yo creo que hemos tocado varios temas con respecto como a la prevención en el país. Muchos de ellos, como tú comentabas anteriormente, CONAF ya lo está haciendo. Pero también creo que tenemos que, y yo lo tenía anotado, no lo alcanzamos a conversar, que tiene que ver también con la planificación y ocupación y lectura del territorio. O sea, para poder seguir trabajando en él tenemos que saberlo leer, tenemos que trabajar con él como entendiéndolo, digamos, y también ojalá evitar, y creo que también se está trabajando en eso hoy en día en Chile, así que estoy muy contenta, el mal uso del territorio. O sea, los monocultivos excesivos, la parcelación también excesiva que hemos visto hoy en día en el sur de Chile. Todo eso ha provocado que también nuestros territorios sean más vulnerables a los incendios o a cualquier otro tipo de catástrofe. Entonces creo que es importante empezar a darnos cuenta, que yo creo que ya nos estamos dando cuenta, y empezar a trabajar para ver, bueno, cómo revertimos esas situaciones y cómo hacemos que nuestro territorio sea un territorio más sostenible, más sustentable, y en el cual estemos en armonía, digamos, entre las comunidades y este territorio, paisaje increíble que nos
define y que nos da la característica al país que somos. Nos relaciona directamente, pero sí indirectamente, con el tema que estamos hablando, pero sí con la arquitectura, en fin. Este proyecto de ley del que se está comentando también en la opinión pública, que tiene que ver con la ley que cambia el uso de suelo después de los incendios. ¿Te parece importante? ¿Qué cosas rescatarías que no son relevantes de considerar ahí en esa discusión pública? Yo creo que es importante porque tenemos que... Bueno, muchos de nuestros suelos hoy que en día son parques nacionales o nativos, ayudan mucho también a la prevención de incendios porque son polos más fríos, digamos, ¿cierto? Que cuesta más que sean combustibles. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta. Creo que la regulación de los suelos hoy en día y la ley, digamos, que va a prevenir un poco las subdivisiones que hoy en día se están dando de una manera bueno, podría decir que ya se pasó, digamos, de la norma. Creo que es muy importante y hay que repensar cómo distribuimos nuestro suelo, qué cuidamos, qué no cuidamos. Eso no quiere decir que no tengamos que tener cultivos. Es importante, los cultivos son muy importantes para el futuro de nuestro país, para la economía, etcétera. Pero tenemos que saberlo regular, ¿no? Tenemos que saber convivir con él, cómo convivimos también con nuestros parques nacionales, cómo restituimos también nuestros parques nacionales y nuestros ecosistemas perdidos, y también cómo subdividimos los espacios que van a ser hoy en día urbanizados de los que no van a ser urbanizados. Yo creo que también nos hemos excedido, digamos, en la mancha de ocupación del territorio y ojalá hoy en día debemos tender a, ojalá, densificar más y no seguir extendiendo, digamos, esa mancha de concreto, digamos, que vemos desde las fotos aéreas o de Google Earth en el territorio. Perfecto, muchas gracias. Una conversación muy interesante además porque también se relaciona con esta otra discusión que tiene que ver con la regulación versus desregular y como alguna vez alguien nos dijo acá, Víctor Caro, de hecho uno de nuestros panelistas, el presidente del Comité de Capital Natural, nos decía, esto tiene que ver con desarrollo sostenible. O sea, con que efectivamente si nosotros queremos un desarrollo para el país que no sea de corto plazo solamente, sino que de largo plazo, hay para la estabilidad incluso de las inversiones y prever riesgos futuros, algunas regulaciones son claves y tu opinión respecto de también esta discusión pública es súper importante porque trabajas también desde la academia, pero conectada con una oficina de arquitectos y conectada con pymes y de alguna forma entiendo que esto tiene que ver con precisamente si uno quiere pensar en el largo plazo, es importante tener algunas regulaciones que sostengan y nos ayuden, que es la conversación que hemos tenido, a prevenir escenarios como el que vimos la semana pasada. Y regulaciones que, y como lo dije anteriormente, entiendan el territorio y sepan en los lugares que al revés, que tenemos que cuidar para que no sean ocupados por viviendas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, las quebradas de Valparaíso, claro, que ya está reconocido que son lugares que son combustibles en sí mismos porque son una especie de chimeneas de fuego, donde se deberían hoy en día hacer corredores verdes y que siempre se ha definido así, pero como Estado ya tenemos que tomarnos, como se toman, digamos, en vez de las viviendas, tomarlos y hacer los corredores verdes, de espacios verdes, cortafuegos al mismo tiempo, que sean formas de prevenir los incendios. Al revés de hoy en día que son producto de las tomas ilegales, lugares del territorio donde hoy en día se provocan esencialmente los incendios. Sí, ahí la conversación de otro tema que abordamos acá con las comunidades clave también, por la identidad que tienen. Muy importante. Muchas gracias, Loreto Lyon, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián. Como yo decía, quien lidera iniciativas académicas que conectan la enseñanza con la innovación, la arquitectura sostenible, la regeneración urbana y el impacto social, cofundadora de Builds Lyon Arquitectos, reconocida oficina precisamente por proyectos que integran arquitectura y territorio. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Lucía. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com.
Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.